Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase. Soy Daniel Sánchez Cortés, como ya todos sabrán, y hoy vamos a presentar la tercera clase, que se trata del tema delincuencia contra las personas, que nos vamos a basar más que nada en todo lo que se trata de la delincuencia, tanto y tipos de violencia, y en sí todo el tipo de delincuencia contra las personas, ¿ok? Así que esta va a ser la tercera clase que se va a ver y ya estaré más que nada haciendo para las otras clases, ¿ok? Las siguientes clases, ¿ok? Entonces me desconecto tantito y ahorita les pongo las diapositivas. Como les había mencionado, vamos a ver sobre el tema de 3, que sería delincuencia en contra de las personas, que vamos a ver la conceptualización, la metodología, la investigación, las investigaciones empíricas, las explicaciones teóricas, la violencia, cultura, violencia y disponibilidad de armas de fuego, conclusiones y propuestas. Ok, entonces vamos a empezar. Déjame hacerlo para acá para que puedan ver. Ok. Delincuencia contra las personas. Es un fenómeno social que abarca una amplia gama de hechos o comportamientos delictivos perpetrados por individuos o grupos de personas que violan las leyes y normas establecidas en una sociedad. Este fenómeno se manifiesta a través de delitos como el robo, extorsión, violencia y otros actos ilícitos que afectan la vida y seguridad de las personas. La delincuencia organizada no solo obliga a personas y comunidades a abandonar sus hogares, sino que también los somete a graves abusos contra los derechos humanos, como violencia, extorsión, reclutamiento y trabajos forzados, y violencia y explotación sexuales o explotaciones sexuales. Estas, esta actividad delictiva organiza está alimentando una crisis mundial desatendida de desplazamiento interno, afectando a millones de personas en todo el mundo. Pues lo que está pasando actualmente pues digamos, con el narco en nuestro país, con el narco que se vivió en Colombia, digamos, con Pablo Escobar, nosotros con el Chapo, con el Mayo Zambada y todos esos, ¿no? Y, ¿Y qué más? Hablando de pues, las mismas extorsiones que actualmente existen y también los robos de datos que entran con delincuencia contra las personas, que actualmente está pasando, que según, bueno, a mí me está pasando, que me marcan números de Mississippi, de Missouri, de Washington, de cualquier otro país, que esos hay que tener cuidado porque con que contestes, ahí te están robando todos los datos. Así que si ves un número que empieza con una alada diferente a la de México, que es 52, más 52, y si ves un más uno, más 24 o tal, esos no los contestes, sino nada más de México. Pero obviamente también de tu ciudad o ya sea de promociones o algo así, ¿ok? Entonces sigamos. Delitos que atentan directamente contra la integridad física o la vida de los individuos. Homicidio doloso. El homicidio doloso es la privación de la vida de una persona con intención de hacerlo. El elemento esencial de este delito es el dolo, que implica que el autor actuó con conciencia de su acción u omisión que causaría la muerte de la víctima y aún así decidió llevarlo a cabo. Por ejemplo, disparar un arma contra alguien con el objetivo de quitarle la vida constituye un homicidio doloso. También, también lo sería conducir a alta velocidad en una zona peatonal consciente del riesgo de atropellar a alguien y causando la muerte de una persona. Aquí como se diferencia de dolo y de doloroso, es que cuando el dolo es que lo quieres hacer, o mejor dicho, lo haces, pero te arrepientes. Eso entraría en la rama de la psicosocial. Digamos que eres, que te arrepientes, pero lo hiciste por, digamos, una necesidad o algo así. Pero en sí, aquí hablamos de homicidio doloso, que aquí se hace con la intención de asesinar a alguien. Y aquí no sientes ni el remordimiento, ni sientes literal nada al matar a alguien. Eso sería ya una psicopatía. Y el otro sería sociopatía. ¿Ok?
Entonces, creo que quedó más claro esta parte del homicidio doloso. Y también aquí pues nos muestran, como dicen de ejemplo, que como matas a alguien con un disparo al disparar un arma o al atropellar a alguien. También en peleas clandestinas, dando un mal golpe, dando en un golpe que, digamos, que aquí, en la parte de abajo de la nariz y de los labios hasta de arriba, si golpeas ahí aquí, más o menos por acá, por el tabique, este, ahí puedes causarle un tipo de trauma, o pues, se le dice traumatismo, que le puedes causar la muerte de inmediato, porque pues, te llega al nervio del cerebro, y con eso, pues, obviamente se muere el cerebro y te mueres tú, como un disparo en la cabeza. Te muere totalmente el cuerpo, ¿ok? Si escuchan una música de fondo es por unos señores. ¿Qué tipos de dolo y homicidios existen? A pesar de los homicidios dolosos, de que el homicidio doloso, perdón, implica la intención directa de causar la muerte de otra persona, hay distintos tipos de dolo en este delito. Y dice el dolo eventual, el dolo directo de primer grado y el dolo directo de segundo grado. Cada uno de ellos tiene diferentes intenciones y niveles de conocimiento por parte del autor, y sus características son: homicidio con dolo eventual se aplica cuando el autor del delito de homicidio no tiene la intención directa de matar a una persona, pero es consciente de que sus acciones pueden llevar a su muerte, y aún así decide llevar a cabo dicha conducta. Un ejemplo de este tipo de dolo puede ser una riña durante una pelea, una persona golpea violentamente a otra, y a pesar de no buscar específicamente la muerte de la persona, la herida puede tener resultados mortales. Digamos, cuando lo tienes abajo, o sea, abajo tuyo, no tiene posibilidad de cubrirse con las manos o así, y tú le empiezas a golpear, pa, 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 hasta el punto de que o se desmaye, o por tanto golpe que, digamos, en la pelea hubo, este, pues llega a morir. También en peleas cuando se pelean las parejas, cuando pasó lo de los primeros casos en COVID de homicidios por estar tanto tiempo encerrado y no poder salir. Hubo violencia doméstica, y por ende hubo muchas personas que fallecieron por peleas familiares. Tal vez ya sea de que se cayó de las escaleras, se cayó de las ventanas para el patio. ¿Qué me pasó? Bueno, no, no así, sino de la azotea, y me caí aquí al pasillito que tengo aquí en mi casa, que es su casa, y me caí y me golpeé acá, porque aquí no se verá, pero tengo una hendidura porque me caí encima de una piedrita chiquita. Decían que se me había visto hasta el cráneo. La verdad ya no me acuerdo bien, porque eso fue como tenía unos 6 años más o menos. Pero en sí, esos serían esos tipos de caso de homicidio con dolo eventual. Yo no, que no lo quieras, no tienes ni la intención de matar, pero por un mal golpe, en una riña o en una pelea, causaste la muerte de una persona. ¿Ok? Entonces sigamos. Dolo directo en primer grado cuando el autor busca intencionalmente la muerte de otra persona. Por ejemplo, cuando el delito es cometido deliberadamente por razones de odio o venganza. Hay que traer los casos mm, de, de los asesinatos de agentes de la comunidad LGBT, en casos de, digamos, ¿cómo se puede decir? Como de venganza, digamos, de una pareja que se separó y ya tiene una nueva pareja, digamos, la mujer o el hombre va a matarlo por venganza, porque digamos, le engañó o algo así. Y el último sería dolo directo en segundo grado. Se presenta cuando el autor no busca específicamente la muerte del otro, pero nece- la acepta como necesaria para lograr su objeto deseado. Un ejemplo común es cuando una persona mata
a otra con la intención de robar sus pertenencias. Aquí hablamos de casos de robos, de hurtos, robos disculpen, a las casas, cuando se meten a las casas y a robar. Eso sería más que nada el dolo directo en segundo grado, ¿ok? Entonces sigamos. Déjame hacerlo para acá. Ahí, ahí. Disculpen. Delitos que atentan directamente contra la integridad física o la vida del individuo. Lesiones. Aquí vamos a hablar ahora de las lesiones. El delito de lesiones se configura cuando una persona causa un daño físico o altera la salud de otra, ya sea de manera voluntaria o por negligencia. Este delito puede abarcar desde heridas leves hasta daños permanentes a que pongan riesgo en vida de la víctima. ¿Dónde se regula el delito de lesiones en México? En México, el delito de lesiones está regulado principalmente en el Código Penal Federal de la Ciudad de México. Este, el artículo 288 y 289 del Código Penal Federal se definen las lesiones, su clasificación y las sanciones aplicables. Bajo el nombre de lesión se, com- se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino también alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. ¿A qué nos referimos con las lesiones? Una mandíbula rota, como se ve aquí, o un daño en el cuello, moretones, que eso serían más ¿cómo se llama? No, las escoriaciones son otra cosa. Bueno, más que nada sería cuando una venita se te revienta y eso es la escoriación, una quemadura por, digamos, al encender algo y intencionalmente te puso al lado de lo que se estaba emprendiendo llamas y obviamente se te quema la piel, al golpearte o hacerte, digamos, una llave que se sepa o algo así y te disloca un brazo o una pierna. Heridas aquí entrarían también las cortadas, profundas, o el caso de, no me acuerdo cuándo fue, creo que era saliendo del COVID, como 2021, 2022, que hubo, no sé si fue en Estados Unidos o fue acá, que una persona, se estaban peleando y una de ellas saca un cuchillo de su coche y se la clava acá, pero no le llega tanto a un nervio más que nada, no le llega al nervio que tenemos acá para que le llegara al cerebro ni nada, sino, pero sí le cerró todo y por ende perdió el ojo. ¿Por qué? Porque, digamos, le cortó ¿cómo se llama? El nervio, le cortó la arteria o algo así, no estoy muy bien informado, al atravesarlo. Y obviamente, pues perdió el ojo, la visión de ese ojo. ¿Ok? Entonces sigamos. Voy a hacer uno para acá. ¿Cómo se clasifica el delito de lesiones? Las lesiones se clasifican según diversos criterios, por la intención dolosa y culposa. La dolosa es el agresor tiene la intención de causar daño y las culposas que serían cuando el daño se produce por negligencia o imprudencia, o sea, digamos por accidente. Y estas y las dolosas obviamente con la intención, como les había comentado, psicopatía y sociopatía. Déjame hacerlo para arriba. Bueno, sigamos. Por la gravedad. La gravedad de las lesiones se determinan con base en el tiempo, recuperación y la secuela. Lesiones que tardan menos de 15 días en sanar se consideran menores y suelen implicar penas más leves. Creo recordar que era entre 20 a 50 UMAS y una pena de no llega al año, creo recordar que no llega al año, si no déjenme buscar un poquito. Código Penal Federal, Código Penal Federal, disculpen unos segundos.
Vamos a buscar aquí lesiones. Disculpen, 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 disculpen. Sí, sería más que nada aquí como dicen los artículos. Aquí en el 289, no, en el 290, perdón, sería de 2 a 5 años y multa de 100 a 300 pesos, o sea, de UMAS, o sea, UMAS sería más que nada el pago mínimo que te dan al día, 248, o creo que la subieron más, no estoy tan seguro. Ay, disculpe. Sí, aquí como dice, al que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara perpetuamente notable, o sea, que se vea, digamos, una rajada acá. Se impondrá de 3 a 5 años de prisión y una multa de 300 a 500 pesos, o sea, o también se puede decir a UMAS, a que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista, como el caso que les comenté del ojo, de que le clavaron el cuchillo y perdió el ojo, o disminuye la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, al uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. Como el caso también aquí traía un, un boxeador que, digamos, era una promesa, una joven promesa del boxeo, pero lamentablemente se enfrentó con un rival que no seguía las reglas y aparte de que iba perdiendo, se enojó tanto que le llegó a pegar en el abrazo, cuando se abrazan es porque están tratando de parar, le pega así en la nuca y por ende quedó con una parálisis perpetua. Bueno, no una parálisis perpetua, sino que quedó, digamos, mal, en un estado físico, mental y todo, en un estado fatal, que creo que apenas recobró el sentido porque tampoco podía hablar, no podía ni comer, le estaban haciendo unos tratamientos súper, súper cansados, pero para llevarlo a cabo, para que recuperara tanto el habla, pudiera caminar él solamente, también la visión se le había ido, pero actualmente está bien, ¿ok? Entonces sigamos. Lesiones que tardan más de 15 días en sanar se consideran graves y tienen tienen sensaciones más severas como el último como se había comentado. Lesiones que ponen en peligro la vida, los que consideran muy graves y conllevan penas de prisión más prolongadas. Bueno, mejor, y aquí las lesiones permanentes incluyen amputaciones, pérdida de sentido o cicatrices visibles, como aquí dice en el artículo en el 292, se impondrá de 6 a 10 años de prisión a quien infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la vista o el habla o de las funciones sexuales. ¿Ok? Entonces, sigamos. Espero que haya quedado, mejor dicho, espero que haya quedado más claro este tema y en el Código Penal federal del Estado de la Ciudad de México, y creo que en el Código Penal del Estado de Puebla es cerca, igual, a estos, a estos artículos, o son los 350, creo que es por ahí, más o menos, no me acuerdo bien, pero si gustan buscarlos, pues ahí están, ¿ok? Entonces sigamos. Déjenme hacerme para ojo. Por el contexto, violencia familiar, lesiones causadas dentro del ámbito familiar o de pareja, violencia de género, violencia infligida por motivos de discriminación o subordinación hacia la mujer, que esto es actualmente lo que actualmente está pasando con los feminicidios o los intentos de feminicidios, ¿ok? Y más o menos
como ya está pasando actualmente, como les había comentado con los casos del COVID, que no se pueden salir y causaban un montón de, de lesiones hasta muertes en familias por peleas, ¿ok? Sigamos. ¿Cuáles son las sanciones por el delito de lesiones en México? Las penas por el delito de lesiones varían según la clasificación del daño. Lesiones menores, multa o prisión de hasta 6 meses si el tiempo de recuperación es de menos de 15 días. Lesiones graves, prisión de 6 a 5 años y multa, dependiendo del daño causado y el tiempo de incapacidad. Lesiones permanentes, pena de prisión de 3 a 8 años, especialmente si afecta la funcionalidad de un órgano o miembro. O sea, adentro o afuera. O sea, manos, puede ser hasta cuello, oído, ojos o capacidad mental y todo eso, ¿no? Lesiones que ponen en peligro la vida, penas de prisión de 3 a 6 años debido a la gravedad del riesgo generado. En caso de lesiones culposas, las sanciones suelen ser más leves, aunque pueden incluir penas restrictivas, perdón, de derechos como la suspensión de licencia de conducir, especialmente en accidentes viales, ¿ok? Entonces sigamos. Dejemos para abajo. ¿Cuáles son las diferencias entre lesiones y otros delitos relacionados? Lesiones contra homicidios. Si el daño resulta en la muerte de la víctima, el delito se reclasifica como homicidio. No separado. Lesiones y violencia familiar. Las lesiones dentro del ámbito familiar tienen agravantes específicas en el Código Penales. Lesiones, lesiones contra tentativas de homicidio. Si la intención del agresor era causar la muerte, pero no se logra, puede tipificarse como tentativa de homicidio. Ahora déjame hacerme para arriba. Ejemplos prácticos del delito de lesiones. Accidente de tránsito. Un conductor imprudente causa lesión a un peatón. Este sería un caso de lesiones culposas. Pelea física. Dos personas discuten y una golpea a otra, causando fracturas. Esto constituye lesiones dolosas. Violencia familiar, un agresor golpea a una pareja causando lesiones graves y permanentes. En este caso se agrava por el contexto de la violencia de género. O sea, tanto se genera, aquí sería más que nada accidentes de tránsito, sería chocas con alguien. Ay, disculpen. Ok, disculpen. Accidentes de tránsito sería más que nada cuando van en estado de ebriedad ¿cómo se llama? Y chocan a alguien, atropellan a alguien, mejor dicho, y pero resulta muy lesionado y más que nada sería tanto el accidente de tránsito como, digamos, también aquí sería como tentativa de homicidio, si es lesiones culposa. ¿Qué más? Y, y obviamente le van a dar la pena del estado de ebriedad, la pena de quitarle la licencia por, digamos, el estado de ebriedad, la tentativa de homicidio, y ahí se genera, digamos, un acuerdo del juez para determinar cuál va a ser su sentencia, ¿ok? Dependiendo de la persona como quedó, también, ¿ok? Pelea física, pues ya les había comentado, en una pelea causa fracturas. Esta se, digamos, pues queda en un estado fatal y incluyendo la muerte y sería lesiones dolosas y posiblemente homicidio, ¿ok? Y violencia familiar, pues ya les había comentado, ¿ok? Entonces sigamos. Delitos que atentan directamente contra la integridad física. Ah, no, disculpe, es lo mismo, es el mismo tema, perdón. Feminicidio. El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer, chica o niña, por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, mm, disculpe, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se categoriza dentro de los crímenes de odio, dado que se da como en un contexto en el que lo femenino
ha sido estigmatizada durante años, digamos, como hace tiempo, antes de los 2000 o 2010. No, sí, antes de los 2000. Era, digamos, la rutina de siempre. El hombre es el que provee y la mujer es la que se queda en casa, cuidar a los hijos y hacer de comer, ¿no? Pues actualmente y antes de todo eso, bueno, y después de todo eso, ya hasta el hombre es el que se queda en la casa, cuida a los hijos y hace de comer y tal, ¿no? Y la mujer sale a trabajar, pero digamos, ser educado a la antigua, a veces, en algunos, en algunos casos, este, en algunos casos, por estar tan arraigado a lo antiguo, a esas épocas, los hombres ven como debilidad y ven como que la mujer ahora se está volviendo el hombre y pues el hombre se está volviendo mujer, este, causan ese tipo de acciones de odio o violencia de género y por ende llegan al feminicidio porque se sienten inferiores, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado bastante claro porque más que nada no me gusta hablar de esos temas. Disculpe. Entonces, sigamos. Datos y estadísticas. Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66,000 feminicidios en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a inflamarse y que muchos países no diferencian entre los homicidios y feminicidios. Mientras que el 80% de las víctimas de asesinato son hombres, cuando hablamos concretamente de homicidio familiar o íntimo, el porcentaje de hombres desciende a un tercio. Este es uno de los factores que explica cómo el feminicidio requiere ser distinto del resto de asesinatos. Dejemos para arriba. Ahí. Los países con la tasa más alta de feminicidios son El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica y Rusia. Más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en América. Además de los mencionados, en la lista se encuentran Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil o la República Dominicana. Y la República Dominicana. Son los, digamos, pues sí, los países más sexistas, por así decirlo. Porque, como les había mencionado, no les gusta ver que la mujer es la que provee y todo eso, y pues por ende las matan. También México ya está aumentando bastantes casos, y de hecho aquí, en Puebla, creo que antes de ser uno de los países más seguros para las mujeres, pues en caso de estos de feminicidios, ahora es la tercera ciudad, perdón, si dije país, perdón, es la tercera ciudad con mayor tasa de mortalidad en la mujer o feminicidios. Muy, muy terribles estos temas, muy terribles. Pero bueno, sigamos. Déjame hacerlo para abajo. Ahí. Tipos de feminicidio. Jenna Russell y otros autores han propuesto diferentes tipos de feminicidios que difieren sobre todo en la relación entre la víctima y el asesino y la motivación para el crimen, íntimo y familiar. Mientras que los feminicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida, el concepto feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas. Aquí, digamos, como el caso que pasó aquí en Puebla, creo que fue, de que un hombre llegó con su camioneta y todo, y con un arma de fuego larga, calibre 56, por lo que se vio, aunque no era una MP5 o una UCI o de calibre chiquito, sino que sí estaba modificada y se notaba que era un arma larga. Pues le llegó a su pareja, la estaba confrontando su pareja o su expareja, y por ende, pues, balazo, le dio un disparo en la cabeza y por ende, pues falleció. Los gritos en ese video son muy letales. O sea,
No gritos de la persona que falleció, sino los gritos de los familiares, porque como dije, son unos temas muy delicados y, y hasta muchos sufren. Obviamente vamos a sufrir por ver cómo asesinan a nuestras familias, pero en caso de mujeres son las que sufren más, ¿ok? Entonces sigamos. El feminicidio íntimo se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias y supone un 35% de todos los asesinatos de mujeres, no solo los cometidos por hombres, lo cual la hace más frecuente de todos los tipos de feminicidio. El asesinato por honor es un tipo especial de feminicidio que se comete contra las mujeres de las que se dice que han deshonrado a la familia. Entre los motivos más habituales de deshonra se incluye ser víctima de violación y ser acusada de adulterio, que en estos casos ya el adulterio ya no está tipificado, o mejor dicho, ya no está como condena, pero es un acto moralmente cuestionable, tanto en caso de hombres como mujeres, ¿ok? Sigamos. Y bueno, mejor sigamos aquí. Hablando de deshonra, sería más que nada, ¿cómo lo podemos poner? Pues como dice aquí, casos de violación, ¿cómo podemos ponerlo? Pues sí, como pasó con Devani, que muchos dicen que fue primero violada para, para después terminar siendo asesinada, dejándola en la cisterna del hotel o del motel, no sé qué era. O como muchos casos de feminicidios que primero pues hacen intimidad a la fuerza y por ende pues la matan después. Como, como pasa en muchos lugares, en muchas películas y muchas series, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Lesbicidio. No es difícil encontrar periodos históricos en el que asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en la Francia del siglo XIII, sí, XIII, se aprobó una ley según la cual de las mujeres se le debía amputar una extremidad las dos primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que a la tercera debían ser quemadas. Un crimen similar y frecuente unido al lesbicidio es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objeto de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural mediante la violencia y el poder. Ay, está muy fuerte este, este, este caso, ¿eh? Está muy fuerte. No, ahora sí no tengo mucho que decir porque no he visto casos, porque actualmente ya existen más leyes que protejan tanto al colectivo y más que nada estos casos que no se han visto, o yo no he visto, o no se han mencionado por proteger más que nada la integridad de estos colectivos, los LGBT y tal, ¿no? Pero bueno, sigamos. Déjame hacerlo por acá. Ok. Feminicidio racial. En los feminicidios raciales, el componente de género se suma a un factor étnico, perdón. En estos casos, el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional, aunque culturalmente inducido por la dinámica histórica de la discriminación. En este tipo de asesinato, el racismo no solo influye en la comisión del crimen, sino también en el hecho de que la víctima sea de una etnia menos valorada socialmente puede interferir en la resolución del caso, en el proceso legal y en la imagen de los medios dan de la fallecida, mejor dicho. Digamos como pasa en, en Estados Unidos, en España, y en esos países que están catalogados como racistas, más que nada por ver a una persona morena, de tez, morena, para no decir otra palabra. este, que primero lo ven y obviamente le hacen caras,
O como en España, que según se sienten superiores a cualquier lugar, a cualquier país, y dicen, ah, eres de México o eres de tal país, ¿por qué no haces tal? Y así te tiran, te insultan nomás por no ser español, o igual en Estados Unidos, cuando nos dicen, vuélvete a tu país y tal, ¿no? Disculpe, déjame tomar tantita agua. Disculpe, pues sí, serían este tipo de casos de, digamos, una mujer de tez morena que vive en Estados Unidos es asesinada por hombres blancos. Y en los periódicos dicen, obviamente aquí van a poner más que nada. Es que en Estados Unidos el racismo es tal que hay muchos memes o como se digan actualmente, de que ponen una tablita de los colores o los test de piel o los colores de piel y ponen, digamos, blanco, blanco, o bueno, persona blanca, de, digamos, color cremita o algo así, o color durazno, y abajo ponen color café hasta llegar al negro, ¿no? Al color negro. No me malinterpreten, color negro. Pues ahí te ponen al lado que son los blancos o los que están más blancos que el test moreno, este, los ponen este, psicológicamente o estado psicológico malo, pero abajo ponen asesinos, terroristas y tal, ¿no? Y obviamente las prensas de esos países que son racistas, aunque no los quieran decir, pero son racistas, ponen que, supongamos, hombres blancos asesinan a una mujer o un hombre de tez morena, este, ¿cómo podríamos poner? Ponen eso, lo de los hombres blancos asesinan a una tez morena, porque según los iban a robar, y eso sería amarillismo, y eso sí sería amarillismo. O sea, te meten en un tema que no es ni cerca de lo que ocurrió, pero te ocultan una información pensando de que la persona de tez morena hizo el delito, cuando obviamente es todo al revés. Pero bueno, sigamos. Déjame cerrar para acá. Feminicidio en serie. Este tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para obtener placer sexual sádico. En general, estos asesinatos se producen por trauma o por asfixia. Las víctimas de feminicidio en serie, como el resto de feminicidios no íntimos, son más frecuentemente mujeres que trabajan como camareras o como prostitutas. En ocasiones se atribuye el feminicidio en serie a la pornografía, en especial a aquellas que erotizan la violencia desde una perspectiva de género. Estos pueden, esto pueden deberse a la normalización de la violencia que se produce de estas piezas de ficción. No obstante, esta relación no ha sido demostrada por el momento. Digamos aquí como pasó con Jack el Destripador, que asesinaba a las prostitutas en sus tiempos, pero nadie la encontró. Eso sería más que nada un feminicida en serie o un asesino en serie, pero de, en esos tiempos, pues como no existía la palabra, era un homicidio, o era un homicida, o un asesino en serie. Pero aquí, ahora, con este nuevo término, sería más que nada un feminicida en serie. ¿Ok? Entonces, sigamos. Let's sit down.
Aquí vamos a hablar ahora de secuestro. El delito de secuestro es considerado uno de los crímenes más graves en cualquier sociedad, ya que implica privar de la persona de su libertad de forma ilegal y contra de su voluntad. En México, el secuestro es un delito tipificado en el Código Penal Federal y en las leyes estatales, con penas severas que buscan prevenir y castigar este acto criminal. Como, pues, digamos, en las series, si es en Miami, hasta en el propio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta serie? De México. La Rosa de Guadalupe han mostrado qué tan malos son estos tipos de este delito, más que nada. Como el caso de que una persona, pues, está, por ser rica y otro, pues, por necesitar el dinero, secuestró a su amigo rico y le quitaron un dedo para mandárselo a sus padres y para que vean que iban en serio, cuando él no quería hacer eso, pero por ser pobre y creo que porque le habían quemado la casa, creo que fue ese caso también, este, este, pues lo hizo y obviamente pagó condena por no ser el que secuestró, pero él dio las indicaciones, digamos que estaba coludido con la persona, ¿ok? Con el que fue secuestrado y con los obviamente secuestradores. Entonces sigamos. Clasificación del delito de secuestro en México. Todo lo que se necesita saber. El delito de secuestro en México es considerado uno de los crímenes más graves y atroces que afecta tanto a las víctimas como a sus familias. El sistema legal mexicano, el secuestro se clasifica como un delito grave y se castiga con penas severas. Existen diferentes formas de clasificar el delito de secuestro en México. Una de ellas es por la duración del cautiverio. Se considera secuestro express cuando la víctima es liberada en un corto periodo de tiempo, generalmente después de pagar un rescate. Ay, disculpe. Por otro lado, el secuestro extorsivo implica una privación de libertad por un periodo prolongado con el fin de obtener beneficios económicos o políticos, como ya les había mencionado en el caso de la Rosa de Guadalupe. Mm, déjame ver cuántos voy, porque luego me pierdo. Ah, que voy casi la mitad. Ay, disculpe. Sigamos, disculpe. Principales tipos de secuestro. ¿Cuáles son las modalidades más comunes? Secuestro express, como ya se había mencionado, se caracteriza por ser rápido, con duraciones cortas y suelen estar dirigidas a obtener el dinero de manera inmediata a través del rescate. Secuestro virtual, en este caso los delincuentes simulan tener secuestrada a una persona para extorsionar a sus familiares, generando así un estado de angustia y medio. Como, bueno, les comento, a mí, a mi familia, le hicieron creer que yo estaba secuestrado cuando estaba en la escuela tomando ¿cómo se llama? Mis prácticas. Mi mamá pues obviamente pagó porque le habían marcado y actualmente con lo de la IA, con programas de IA, y no sé cómo lo hicieron, pero mi mamá según identificó mi voz con la IA, según pensó que sí estaba secuestrado, cuando obviamente yo estaba en la escuela. Pero obviamente eso sería el secuestro habitual y por ende pues le pagó porque según sí estaba secuestrado. Entonces sigamos. Secuestro por motivos políticos. Se lleva a cabo con el objeto de presenciar al gobierno o a unas determinadas autoridades para lograr un cambio en alguna política pública o en la toma de decisiones. Pues digamos lo que pasó ayer. O por, digamos, porque más que nada, por lo que pasó ayer, más que nada fue por lo de Carlos Manso, que lo mataron. Y obviamente los agricultores también, porque mataron al líder de los limoneros. O en esos casos no entraría. Pero más que nada sería por, digamos, al cambiar una ley que no les beneficia tanto a los que hacen los secuestros, digamos, decían
O supongamos que en la ley decía que a los secuestradores se les pondría pena de muerte y obviamente capturaron a un familiar de un político, del político que implementó esa ley o esa pena para que lo modificaran eh, y ya no se dé, pues, digamos, una pena mínima de los secuestros, ¿ok? Entonces, sigamos. Déjame hacerlo por acá. Encuentros por venganza. Ocurre cuando los secuestradores buscan saldar cuentas personales con la víctima o su entorno cercano, utilizando la privación de libertad como medio coercivo. Secuestro por trata de personas perdón, por trata de personas. En este caso, la finalidad es exportar a la víctima, ya sea sexualmente, laboralmente o de cualquier forma, con fines lucrativos, como pues actualmente pasa con igual, digamos, por la necesidad de la persona por buscar trabajo, busca tanto por redes y ve noticias o ve que hay según entre comillas, un negocio que te paga 10,000 a la semana, ¿no? Que no hay ningún trabajo, y se los digo así, no hay ningún trabajo que te dé 10,000 a la semana, no hay ni uno, así que no busquen esas noticias, eso, se busca tal persona, se busca, mejor dicho, se busca tal persona para trabajar en, en una cafetería. Obviamente en una cafetería no te van a pagar 10,000 a la semana. Nadie, ningún trabajo. Y eso es para que digamos, los recluten o sean víctimas al ir al lugar especificado, porque te ponen en un lugar que, digamos, hace tiempo vivía gente, pero ahora está vacío y obviamente como no hay nadie, pues obviamente te van a secuestrar y por ende te van a mandar en el caso de mujeres y a veces en los hombres, pero obviamente de edades de menores de edad, los mandan a laburar sexualmente o en caso de pues personas necesitadas por un empleo, los, los exportan o los mandan a explotar laboralmente como pasan mejor dicho, pasó en esos tiempos de que secuestraban a personas de color y las explotaban laboralmente, como en la película de Diamante de Sangre, digamos, mm, ¿qué más? Pues sí, un ejemplo sería como Diamante de Sangre, peliculón, peliculón. Y más que nada sería más que nada este tema de secuestro por trata de personas. ¿Ok? Entonces sigamos. Es importante estar informado sobre los diferentes tipos de secuestro para poder prevenir y actuar de manera adecuada en el caso de encontrarse en una situación de riesgo. ¿Ok? Eso es más que nada un poquito para que estén un poquito más informados y saber cuándo estar preparado, porque como yo les había comentado, un profesor o una profesora, creo que me había dicho, una profesora sí, que hay que desconfiar hasta literal de la familia. Hay que desconfiar de la familia, ¿ok? Porque dependiendo de la situación, es donde van a mostrar su verdadera cara. Y no importa si la familia, y dices, no, es que como la familia se cubre y tal, no importa eso, ¿ok? No importa eso. Entonces sigamos. También tu mejor amigo que llevas 80 años, o es un decir, disculpen, es un decir, llevas 20 años conociéndolo, este, y dice, no, es mi hermano de sangre y yo confío en él, no confíes en nadie, no confíes en nadie. Porque obviamente tú das la mano y te toman todo el brazo, hasta acá, ¿ok? Entonces sigamos. Configuración del delito de secuestro. Elementos y consecuencias legales en México. El delito de secuestro en México está tipificado y sancionado en el Código Penal Federal y en las leyes estatales correspondientes.
Para que se configure el delito, es necesario que se cumplan ciertos elementos que los caracterizan. El primer elemento es la privación de la libertad de una persona, es decir, impedir que la víctima pueda moverse o actuar de manera voluntaria. Otro elemento fundamental es la presencia de un ánimo de lucro o alguna otra finalidad ilícita por parte de los secuestradores. Además, el delito de secuestro implica que la privación de libertad sea ilegal, es decir, sin el consentimiento de la persona secuestrada o fuera de cualquier marca legal establecido. Pues como ya les había comentado, digamos, ¿en qué? Ay, creo que era en los 300 por ahí, en el Código Penal Federal, secuestro. Artículos transitorios. Bueno, aquí no me están mencionando los artículos segundos. Ah, ok, ok. De, ok. De los 254, está tipificado aquí en el Código Penal que, a ver, déjame ver. Ah, no, se reforma. Bueno, los que están derogados aquí, uy, no entiendo muy bien esto. Disculpe. Sí, por los 200. Hay algunos que están derogados y hasta abajo en los artículos transitorios se, se dará más la información de los derogados. Por ejemplo, aquí en el quinto del artículo transitorio, las disposiciones relativas de los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto seguirán aplicándose con el derecho, con los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos y preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Pues, digamos, las sanciones que, digamos, de delitos que lleven a un secuestro, ¿cómo lo podemos poner? Ah, discúlpenme. Podemos ponerle privación de libertad. Privación, ay, disculpen, de no hay, de la libertad, ahí está. Ok. mm, Miren, aquí, artículo 364. Se impondrá 6 meses a 3 años de prisión si el, y de 25 a 100 días multa. Uno, al particular que prive de su libertad. Si la privación de libertad excede de 24 horas, la pena de prisión se incrementará de un mes por cada día. La pena de privación se aumentará hasta en una mitad cuando la privación de libertad se dice con violencia cuando la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad o cuando por cualquier circunstancia la víctima esté en una situación de inferioridad o mental respecto de quien lo ejecute. O sea que cada mes, o sea, cada día, mejor dicho, se aumenta un mes. Y obviamente, como les había comentado, es de 6 meses a 3 años de prisión y 25 a 100 días multa. ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjenme hacerme por acá. Metodologías. Metodología cuantitativa. Se basa en datos numéricos y estadísticos.
Aquí se utilizan registros oficiales en la política, fiscalías y tribunales, además de encuestas de victimización que permiten conocer delitos o enunciados. Herramientas comunes que serían análisis de series temporales para ver cómo cambian la tasa de homicidios o lesiones a lo largo de los años. Correlaciones estadísticas, por ejemplo, entre desempleo y violencia, y el sistema de información geográfica, GIS, para elaborar mapas de calor que muestran dónde se concentran los delitos. Ventajas: permite identificar patrones generales y tendencias en graves poblaciones. Limitación: depende de la calidad de los registros oficiales, que a veces son incompletos o sobreportados. ¿Ok? Eh, como, como se puede ver aquí, que las metodologías cuantitativas se basan más que nada en las estadísticas y números, más que nada para ver cuánto aumentó, cuánto disminuyó, y así, digamos, tasar, digamos, viven en unas calles cerca de, digamos, la cárcel de mujeres en Santa Marta. Cada localidad que esté, o cada zona que esté ahí, de tanto familiares como parques públicos, ese lugar es zona roja. ¿Qué quiere significar eso? Que es zona de peligro a delitos. Y obviamente, como está registrado como zona roja, también puede haber delitos de robo, asesinatos, venta de drogas, hasta extorsiones en ese lugar por parte de los que están adentro de penitenciaría, en este caso, de la cárcel de mujeres. Y así tanto basarnos en estadísticas de esa zona, cuántos delitos hubo en un año o en los meses, digamos, del mes de agosto de 2022 a julio de 2023, que sería un año, se puede registrar qué tanto aumentó, qué tanto he tenido yo, y qué es más que nada, cuál fue el factor, digamos que, por ejemplo, como nos dicen, desempleo y violencia, y más que nada sería eso, en una zona que, digamos que cerca del Santa Marta, ¿no? Por ejemplo, hubo cerca del penal de Santa Marta, o la Casa de Mujeres, este, hubo en un año 10,000 homicidios, pero en el anterior año hubo 20,000, o sea, disminuyó, porque ya hubo más empleos que en el anterior año, y disminuyó la violencia por la seguridad que hace o que hay cerca de, ¿cómo se llama? Del penal de Santa Marta, los policías que pasan, viendo si no hay bandas o algo así, ¿ok? Entonces espero que quede más claro esta parte para que podamos seguir. Entonces sigamos. La metodologías cualitativas se centra en comprender las experiencias y significados detrás de los delitos. Se utilizan entrevistas en profundidad con víctimas, victimarios, policías o jueces, así como estudios de casos para, y observación participante en comunidades afectadas. Ejemplo: una etnografía en un barrio con alta violencia puede revelar cómo las normas culturales legitiman ciertas formas de agresión. Ventajas: permite captar la dimensión humana y cultural de la violencia, explicando las motivaciones y contextos de los números que los números muestran, mejor dicho. Limitación: los resultados suelen ser menos generalizables porque se basan en muestras pequeñas o casos específicos. Aquí más que nada tratamos de buscar mediante, digamos, las víctimas que fueron, obviamente, en casos de robos, le robaron su teléfono, su bolso, a calles de su casa, ¿no? O a minutos, segundos, incluso saliendo apenas de tu casa, te roban. Eso es lo que nosotros buscamos para darnos tu experiencia
y así basarnos más que nada en, en cómo experimentaron, digamos, las víctimas o cómo resultó, cómo hicieron las víctimas al ser atrapados, los policías que atraparon al victimario y los jueces que pudieron sentenciar a tantas personas, pero por diferentes motivos, ya sea de un robo, de violencia de género, de un asesinato cerca del mismo lugar o en la misma área, ¿ok? Es lo que más o menos nos basamos en la cualitativa, basarnos en lo que dicen tanto las víctimas, los victimarios, los policías, los jueces, las personas que pasaron por casualidad del destino y así, ¿ok? Entonces sigamos. Metodologías mixtas. Combinan la mejor de ambos enfoques, que para mi gusto son la mejor metodología. Los datos cuantitativos muestran la magnitud del problema, mientras que los datos cualitativos explican el porqué. Ejemplo, un estudio puede analizar estadísticas de homicidios en jóvenes y al mismo tiempo realizar entrevistas con familias y comunidades para entender las cosas sociales detrás de esos números. Ventajas. Ofrece una visión más completa y equilibrada del fenómeno. Limitación. Requiere más tiempo, recursos y coordinación entre especialistas de distintas disciplinas. ¿Ok? Como yo les había mencionado, me gusta muchísimo esta metodología mixta porque es tomar lo mejor de lo cualitativo y cuantitativo para que podamos determinar tanto números como, ¿cómo podemos decir? Y mejor dicho, para determinar tantos números para los datos y con lo cualitativo explicar por qué de tantos de los números. Digamos que, como les había mencionado, que digamos en 2022 hubo 10,000 homicidios y en 2023 aumentó 1,000 más o 2,000 más, o sea, 12,000 homicidios, ¿no? Aquí se puede explicar tanto los números con lo cuantitativo del aumento y con lo cualitativo se podría buscar tanto con explicaciones, con las familias de los asesinados, con las comunidades que fue donde fue el asesinato o con los lugareños de ese lugar, para explicar por qué tanto del aumento. Y ahí te pueden decir, no, por la desigualdad, digamos, por lo racial, o sea, por ser racistas, ¿no? También por desempleo, o por venganza y tal. Ahí con esos datos se pueden determinar dentro de esos 12,000 de qué manera fallecieron o el porqué del fallecimiento, ¿ok? Pero obviamente nos vamos a tardar un poco más en calcular los números por diferenciar tanto, digamos, los 12,000 fueron homicidios, pero 1,000 fueron por violencia de género, otros 3,000 serían por, mm, por odio y tal, ¿no? Y etcétera, ¿sí? Hasta llegar a los 12,000, ¿ok? Entonces sigamos. De hecho, ya no tengo el trabajo porque lo perdí, no lo pude guardar, pero hay un trabajo ¿cómo se llama? En un, en una app para computadora que se llama Stata. Ahí yo pude investigar más que nada los robos de vehículos aquí en Puebla, hace del 2016 al 2020, porque me tocó en la pandemia. Y se pudo demostrar cuál era la media, la mediana y la moda. Digamos, la media que sería 400 robos al día, ¿no? No, 400 robos de vehículos, este, entre, entre julio de 2016 a julio de 2020, ¿no? Digamos, es un decir. La moda creo que era lo menos que se robó en un año o en 2 años o así. Y la
No, la moda es lo máximo que se robó, digamos unos 500 en 3 años, y la mediana sería obviamente lo menos que se robó, digamos unos 200. ¿Ok? Es un programa muy, muy bueno, el Stata. Se tiene que pagar para poder hacerlo, pero se lo recomiendo por si gustan ver tanto bases del, del Infobae, porque ahí sacamos todos los datos y más que nada porque me lo dejaron como tarea en estadística, aunque no soy de números, y pero me gustó bastante porque tanto se vieron como muchas personas o muchos temas que no se buscan o porque no les gustan los números como a mí, pero nos podemos basar en eso viendo las estadísticas de cómo aumentó, cómo disminuyó, en qué año y en qué mes se vieron más o menos casos en mi caso sería los delitos de robo de vehículos. ¿Ok? Entonces sigamos. Investigaciones empíricas. Las investigaciones empíricas en criminología constituyen un pilar fundamental para comprender la dinámica de los delitos que afectan directamente a la vida y la integridad física de los individuos. A diferencia de los estudios teóricos, las investigaciones empíricas se basan en datos observables y verificables, obtenidos de expedientes judiciales, estadísticas policiales, encuestas de victimización, entrevistas y observación en campo. Su objetivo principal es identificar patrones y factores de riesgo que permitan explicar la ocurrencia de delitos como homicidio, lesiones, violencia familiar, agresiones sexuales y secuestro, así como evaluar la eficacia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Como ya les había mencionado, con ese programa que digamos que es el Stata, disculpen, déjame tomar tantita agua. Ay, Dios, la garganta. Nunca me va a dejar de doler. Como, pues, ahora sí les había mencionado con ese programa, pude identificar y aparte con lo del Infobae, que de ahí sacamos todos los datos, pude ver tanto lo de mi caso como los tipos, digamos, mi caso fue fue delito de robo con violencia, pero aparte había delito de robo con violencia, delito de robo de vehículos con violencia y sin violencia, y sucesivamente, porque no nos basamos más que nada en uno, sino nos basamos en todo tipo de violencia, como aquí dice, que es delito como homicidio, lesiones, violencia familiar, agresiones sexuales y secuestro. Así que con estos datos nos pudimos basar en todos los temas que se vieron y obviamente con datos, con los datos mostrados por el Infobae, nos podemos identificar cuáles son los meses, en qué año fue más, digamos, más homicidios, más lesiones, y en qué meses y qué años fueron los menos violentos. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjenme hacerme para abajo. Aquí. Principales hallazgos de investigaciones empíricas. Factores individuales. La exposición temprana a violencia familiar, el consumo de alcohol y drogas y ciertos rasgos de personalidad impulsiva, agresiva, aumenta la probabilidad de cometer delitos contra las personas. Factores situacionales, las riñas, conflictos interpersonales y contextos de oportunidad, espacios públicos sin vigilancia, disponibilidad de armas, son detonantes frecuentes, o sea, los que menos se pueden dar, pero son los más vistos, ¿no? Factores estructurales, la marginación social, la desigualdad económica y la falta de oportunidades educativas y laborales se relacionan con mayores tasas de violencia, como casos de robo, casos de hurto, casos de asesinatos, casos de venganzas, porque también la venganza está tipificada, o odio, este,
¿cómo se llaman también? Este, caso de romper confianza, o sea, por eso yo siempre digo que no confíen en gente que, digamos, confían ustedes. Y, y más que nada, ¿cómo se llamaban? Bueno, ahorita ya no voy a buscar, porque ya me perdí mucho aquí. Y más que nada sería eso. Factores culturales, la normalización de la violencia en ciertos entornos, la existencia de códigos de honor y la reproducción intergeneracional de conductas violentas refuerzan la incidencia de estos delitos. Aquí, digamos, como pasa en algunos países como Israel, que, o como países como Qatar, que aún que ya están actualmente en muchos países del mundo que existe la violencia de género, pero en esos países que, digamos, están culturalizados por, por lo antiguo, porque mostraban el hombre poderoso y la mujer inferior al hombre, se quedó, se quedó. Y por ende, muchos países como esos, como ya me he mencionado, Israel, Qatar y todos esos, la mujer no puede mostrarse. ¿A qué me refiero a esto? A que la mujer no tiene los derechos como aquí en México, como como en Rusia, en países así, Suiza, y los que ya están identificados con la violencia de género, feminicidios y tal, ¿no? Porque están arraigados a la antigua, esos países, como les había mencionado, que sería Qatar, Israel, Palestina y todos estos, ¿no? Entonces, sigamos. Aportes de las investigaciones empíricas. Visualización del problema, que sería más que nada, muestran que las cifras oficiales suelen subestimar la magnitud real de los delitos contra las personas debido al subregistro y falta de denuncias. Diseño de policías públicas, perdón, diseño de políticas públicas permiten orientar programas de prevención focalizados en jóvenes, familias en riesgo y comunidades con alta incidencia delictiva, fortalecimiento institucional, evidencias las debilidades de la investigación penal, como la falta de capacitación forense, las escasas protección a víctimas y testigos y la baja tasa de condenas. Prevención comunitaria destacan la importancia de las intervenciones sociales que reduzcan la violencia familiar y el acceso a armas de fuego. Como pasa aquí, digamos, en Estados Unidos, que ahora, bueno, antes era más accesible conseguir armas de fuego. Los apenas recién cumplidos los 18 años, cuando ya eres mayor de edad, literal, los cumplías y podías ir primero por tu INE de allá, no sé cómo se diga acá, su DNI, este, su DNI, y cuando la sacan, literal, ya van por su primer arma. Ahora, según ya está más regulado, 26 años creo que eran, pero aún así se consigue muy fácil. No como aquí en México, que no importa si tienes la INE, si no consigas primero pagar la licencia de aportar un arma para defenderte, no puedes conseguir otra arma, a menos que sea de la manera ilegal. Aquí fortalecimiento de instituciones te más que nada, en vez de decir, digamos, homicidio doloso, que te den 1,000 a 2,000 días multa, y digamos 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad. Obviamente, la gravedad fue alta por ser un homicidio doloso. Este, Al ser nada más uno, pues ponen eso, de 10 años de prisión y 1,000 días multa, ¿no? Pues no, que no se romantice eso y que sea más que nada este, condenado de por vida, cadena perpetua, más que nada, y mm, pago de 10,000 a 100,000 días multa, ¿ok? Para que obviamente reflexione o digamos sienta lo que obviamente no va a sentir lo mismo que una persona que falleció y él lo mató,
a pagar, ¿no? Obviamente no va a sentir lo mismo, pero obviamente va a sentir algo porque dicen, ah, pues voy a matar a alguien y nada más voy a pasar 10 años. No, voy a pasar toda mi vida ahí y que se regule eso bien, que se va a pasar toda la vida ahí y que pague tanto dinero por el daño causado. ¿Ok? Pues aquí, como lo dicen en la parte 2, que el diseño de políticas públicas, más que nada en los jóvenes que actualmente, digamos, son el futuro de México, yo también, soy una joven promesa de 23 años, nos basemos más que nada en los lugares que estén enfocados o que estén señaladas como, señaladas como zonas rojas, zonas de peligro, que se les aumente tanto la vigilancia, más policías, para que, digamos, se resguarde ese lugar o que sea más seguro. Y pues por y la primera sería más que nada ver la verdad y no mentir, denunciar, no tener ese miedo. Porque obviamente homicidios no va a tener, digamos, en un año hubo 30,000 homicidios denunciados. Los no denunciados pueden aumentar el doble o el triple. ¿Ok? Entonces sigamos. Turun, 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 turun. Violencia y cultura. La violencia no es solamente únicamente un acto individual, sino un fenómeno que se encuentra profundamente arraigado en la cultura de las sociedades. La criminología sostiene que las normas, valores y creencias compartidas pueden influir de la manera en que las personas perciben la violencia. En algunos contextos se rechaza y sanciona, mientras que en otros se tolera, legitima o incluso se celebra. Este fenómeno se conoce como cultura de la violencia y explica por qué ciertos delitos contra las personas como homicidios, lesiones o violencia se repiten y se perpetúan en determinados entornos sociales. Digamos como pasó hace tiempo y obviamente con el libro manchado, con el libro más manchado de sangre, que es el martillo de las brujas, el Maelus Maleficarum, me encanta hablar de ese tema, este que, que habla más que nada según en que la iglesia mandaba a matar a brujas. No es porque practiquen la brujería o así, sino porque catalogaban como bruja eh, a las mujeres por ser seguidoras. Porque es que es un tema muy, y se platica bien en el Código da Vinci, una película, para estar tipificado, como gracias a los comerciales comerciales, a los programas que he visto de History Channel, que María Magdalena iba a ser la sucesora de Jesús. Iba a ser más que nada, la que iba a gobernar la iglesia, no Pedro. De hecho, mejor se los muestro. El da, da Vinci. No, mejor. La, ul, la última cena. Aquí lo vamos a parar tantito. Imagen. Da Vinci. Aquí. Ay, no se ve bien. Aquí. Vamos a... mm, abre imagen en una pestaña. Aquí estamos. ¿Ok? Déjame hacerlo pequeño para que puedan ver bien. Más que nada nos vamos a basar en esto. ¿Ok? Aquí por lo que vemos están todos, ¿no? Están todos. Todos los seguidores de Jesús. Pedro, Judas y todos, ¿no? Miguel. Y aquí está Jesús, ¿no? Y como podemos ver, hay vasos, hay platos, hay pan, vino. Y según dicen que aquí
hay un cáliz donde bebieron todos la sangre de Jesús. Pues está mal. No hay ningún cáliz, como se puede ver en la imagen de Da Vinci. Más que nada, porque según aquí todos son hombres, ¿no? Pues no. Aquí hay una figura. A ver, déjame acercarlo. Aquí se ve una figura femenina, ¿no? A esto se le llama escotoma, porque aquí nada más vemos puros hombres. Y es lo que vemos así, ¿no? Siempre hombres. Ah, y esto, ¿no? Para que se vea bien. Pues no, esta según es María Magdalena. Igual, ropa igual, pero diferente color. Su saquito es, digamos, azul, y su traje es azul, y su saquito de María Magdalena es rojo de este. Por qué quiero que vean bien esta parte? Porque, ¿cómo representan la, los rangos de los soldados? Así, ¿no? A esto se le llama falo rudimentario. Y mientras más, sí, perdón por la palabra y la expresión, pero mientras más penas tengas, más rango eres. Y al revés, esto es el cáliz. Espero que se me lleguen, ¿entienden? Para lo que voy a seguir explicando. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque el cáliz nos lo muestran aquí, en esta parte. Y obviamente María Magdalena está al lado de Jesús mostrando el cáliz. ¿Y qué es el cáliz en sí? Forma de esto, tiene forma de útero femenino. Así que en sí, el cáliz es María Magdalena. Y en esos tiempos, compañera significaba esposa. Eran esposos los dos, Jesús y María Magdalena. ¿Ok? Y así ponemos, no se puede, disculpe. ¿Ok? Entonces, yo nada más dejo esto ahí. Espero que la hayan entendido bien. ¿Por qué? Porque, y ahora les explico, ¿por qué la iglesia mataba a pura mujer en el martillo de las brujas, un Maleus Maleficarum? Porque tenían miedo de que una mujer gobernara la iglesia. Y por eso iban por brujas, entre comillas, brujas, por María Magdalena. Y obviamente, bueno, se, se rumorea, se teoriza de que María Magdalena estaba embarazada de Jesús. Así que por eso en esta parte de violencia y cultura se dice que mataban que sí, y lo celebraban. Es más que nada porque, hablando de cultura, antes mataban a la mujer porque según eran brujas, cuando no, eran perseguidas por descendencia de Jesús, porque la mujer de María Magdalena, de Jesús, que era María Magdalena, tuvo descendencia, obviamente, de Jesús, y María Magdalena iba a gobernar, no Pedro, iba a ser María Magdalena. Está muy bueno este caso, me gusta platicarlo porque me apasiona, tanto la película de Código Da Vinci como los que he visto los evangelios que hablan de María Magdalena. Se los recomiendo bastante para que vean que no estoy loco. Y sí están, hasta tiene un evangelio de María Magdalena. ¿Ok? Entonces sigamos. Factores que alimentan la cultura de la violencia. Familia, prácticas de crianza basada en castigos físicos o disciplinas violentas, digamos los que se practicaban los monaguillos, los sacerdotes,
con el silicio porque según sentían, querían sentir el mismo dolor que Jesús. Disculpen. Disculpen. Ay, no. Ok. Borramos esto. Ok, listo. Disculpen. Escuela, tolerancia al bullying y a la intimidación que refuerzan la idea de que la fuerza da poder, ¿no? Por eso digo que nunca hagan bullying. Porque si, si a ustedes les hacen bullying, van a sentir lo mismo que ustedes hacen. Y sé que es un tema igual muy complicado de decir porque, digamos, el que hace bullying sufre lo mismo, pero en su casa, o sufrió antes, y quería, digamos, creerse el fuerte cuando literalmente pues, sufrió lo mismo, ¿ok? Palabras más, palabras menos, porque es un tema complicado y, y no, no lo abarqué tanto. Así que, digamos, en la última clase voy a abarcarlo tantito, un poco más, ¿ok? Entonces sigamos. Medios de comunicación, contenido que glorifican la violencia como símbolo de éxito, respeto o masculinidad, como con los feminicidios, con lo de los casamientos con menores allá en Israel, en países así, ¿no? ¿Ok? Sigamos. Subculturas juveniles, pandillas que valoran la agresión como medio de pertenencia y estatus. Pandillas, cárteles o algo así, ¿no? Desigualdad social, la frustración derivada de la pobreza y la falta de oportunidad refuerzan la aceptación de la violencia como mecanismo de supervivencia. Pues estos temas son muy complicados y muy difíciles de decir porque son diferentes factores, son diferentes maneras de apreciarlo. Digamos, mmm, en el caso que yo dije de María Magdalena, va a haber gente de que se va, digamos, ofender porque están muy arraigados con lo que se vio en la Biblia y tal, ¿no? En lo que les contaron, lo que dice la Biblia, que a veces pero hay que más o menos, hay que leer y buscar indicios, por eso hablamos de cualitativa y por eso yo aplico o me gustaría aplicar cuando ya tengo, ya digamos, trabajé en fiscalía, trabajé cerca del gobierno o así, ¿no? Este, para aplicar la mixta y así tanto con lo que dicen y con los datos, basarme más que nada en la mixta para aplicar y aunque me tarde y tenga que gastar un montón de recursos para que esté más que nada con, ¿cómo se llama? Con exactitud del tema que quiero hablar o del tema que estoy investigando, ya sea robo, ya sea hurto, ya sea homicidio, magnicidio y tal, ¿no? ¿Ok? Entonces sigamos. Sigamos para abajo. Implicaciones criminológicas, la cultura de la violencia dificulta la prevención porque las personas no perciben la agresión como un problema. Las políticas públicas deben incluir cambios culturales como educación en valores, campañas de sensibilización y promoción de la igualdad de género. La criminología reconoce que no basta con sancionar delitos, es necesario transformar las prácticas culturales que los sostienen. La cultura puede ser, ay, disculpen, se me fue el ratón, puede ser tanto un motor que perpetúa la violencia como un recurso para prevenirla, dependiendo de cómo se constituyan las normas sociales. ¿Ok? Aquí, pues, creo que espero que haya quedado bastante claro el tema para que podamos seguir. ¿Ok? Disculpen, déjenme ver cuánto voy. Que voy. Aquí, ya estamos por terminar. Aquí abajo mejor. Violencia y disponibilidad de armas de fuego. La violencia es un fenómeno complejo que se ve intensificado por la disponibilidad de armas de fuego. En criminología se ha demostrado que el acceso a armas
multiplica la letalidad de los conflictos interpersonales y aumenta la probabilidad de una riña, un robo o una agresión termine en homicidio. La presencia de armas no solo transforma la dinámica de los delitos contra las personas, sino que también genera un sentimiento de poder y control en quienes la aportan, lo que incrementa la disposición a recurrir a la violencia. Como ya les he mencionado ya, en Estados Unidos, como a veces, como anteriormente, era muy fácil conseguir un arma de fuego, no importa de cuál calibre, sino que se podía conseguir bien fácil un arma. Por eso existía muchos casos de homicidios en casas, ya sea por familiares o por robo de vivienda, o lo que se ve ya menos, pero se vio antes de regular la disponibilidad de armas en Estados Unidos, los tiroteos a, a escuelas, ya sea porque el niño sufría de bullying y nada más quería matar a sus bullies, pero al tener el arma se sintió, digamos, invencible, se sintió superior a los demás y por ende consiguió y por ende al incremento de dopamina y de todo, o sea, se sintió invencible en ese momento con el arma, empezó con el tiroteo, aparte de sus bullies, a los demás que digamos les caía mal, a los profesores que les caía mal a veces también resultaba, y a gente que pasaba por el lugar, ¿ok? Por eso, por eso las regulaciones son necesarias y obviamente, ay, disculpen, mis lentes están, ahí está. Y por ende, con esas regulaciones que, digamos, se pueden conseguir o se deben de poner en las leyes, aumentando penas, aumentando, digamos, el precio de la licencia para conseguir el arma, digamos, creo que está, digamos un ejemplo, ¿no? Que está la licencia en 2,000 pesos, 2,500. Necesitas, digamos, diez permisos, ¿no? De esa misma licencia, ¿no? O sea, 10,000 o 15,000 pesos, ¿no? O 12,500, ¿no? Sí, más o menos serían, ¿no? Pero poner un precio más alto, para eso, digamos, el doble o el triple, y que las armas estén un poco más caras. Ay, disculpen. Ahí está. Disculpen. Sí, más que nada sería eso. De poner más sanciones poner, poner precios más altos, tipificando o poniendo como ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en lugares que tengan disponibilidad más fuerte que nosotros de conseguir un arma y por eso sería mejor poner esa propuesta, ¿ok? Entonces sigamos. Relación entre armas de fuego y violencia. Letalidad. Un conflicto que podría terminar en lesiones leves puede convertirse en homicidio cuando interviene un arma de fuego. Escalada, escalada de violencia. La aportación de armas genera un ambiente de tensión y aumenta la probabilidad de que los enfrentamientos se intensifiquen. Disponibilidad inmediata en contextos donde las armas son fáciles de conseguir, los delitos contra las personas tienden a ser más graves y frecuentes. Percepción social en algunas comunidades, portar un arma se asocia con respeto, poder o protección, lo que refuerza la cultura de la violencia. ¿Me vas a ver para acá? Factores que explican la relación. Mercado ilícito, el tráfico ilegal de armas facilita su acceso a grupos criminales y pandillas. Debilidad institucional, la falta de control y trazabilidad de armas permite que circule sin regulación. Cultura de la violencia, en entornos donde la violencia es aceptada, las armas se convierten en símbolos de poder y pertenencia. Factores socioeconómicos, pobreza y desigualdad generan contextos donde las
armas se usan como herramientas de supervivencia o defensa. Pues como ya les había mencionado, o les mencioné en criminología, este, dependiendo de, bueno, obviamente, cualquier arma, ya sea cualquier calibre 22 o de cacería alta para renos o alces, obviamente te puede matar de una, si te da bien, si te dan un órgano funcional, ya sea corazón, cerebro, estómago, intestinos, pulmones, o, o digamos, no te dan uno, pero te rompen los huesos, las costillas y por ende te desangras internamente, obviamente fallece por el desagrado interno, ¿ok? Y más que nada, para regular todo esto, como ya les había mencionado, sería pro- proponer eso de aumentar tanto la obtención del arma como las licencias y obviamente regular que, hasta qué edad, ¿ok? Y como pues digamos los factores, como actualmente, bueno, no digamos actualmente, digamos desde que existieron las armas, los cárteles, las bandas, las pandillas a veces, consiguen las armas muy rápido. ¿Por qué? Porque van a mercados negros, así se les llama mercados negros, van a robarlas a instituciones de policías o incluso a veces, o supongamos, el gobierno se las da, las consiguen fáciles o las roban y así aumenta más mm, la facilidad de obtención de un arma. Y obviamente, como hablamos aquí de debilidad institucional, no, ellos pierden el control porque no saben cómo regularla, no saben cómo tratar esos temas y por ende consiguen más rápido la delincuencia de las armas y por ende ellos se debilitan porque o se las roban a ellos o no saben cómo tratar contra las personas. Por eso yo siempre digo, dejemos de, dejemos de abrazos. Sí, sabemos que son personas también los delincuentes, pero obviamente ellos no van a sentir lo mismo que tú sientes al matar a un familiar o algo así, ¿ok? Entonces yo siempre digo, o me gusta mencionar, que dejemos de los abrazos y metamos balazos, ¿ok? Porque eso nunca va a llegar a regular nada. Cultura de violencia, pues digamos que ven, ven que ve una persona que mata y mata y mata, mata, y lo ve casi al diario, pues obviamente se le vuelve como cultura, como que, mataron tal, qué bueno. Pues no, eso no se debe de poner, pero como les había mencionado, como no hay regulaciones, no, o el gobierno, o lo que sea, ya sea policías o personal autorizado con armas autorizadas, no ven Koshima, no ven cómo enfrentarse a ellos, les tienen miedo. Y por eso lo ven común, ya sea en el norte, lo que en las fronteras, más que nada, con los cárteles. Y factores socioeconómicos, como ya les hemos mencionado, cuando los reclutan mediante las redes, ellos por la pobreza y ven que pagan bien, se meten a los cárteles y obviamente no miden las consecuencias de meterse a un cártel. Nada más lo ven por necesidad. ¿Ok? Entonces sigamos. Conclusiones generales. Multicausalidad del fenómeno. Los delitos contra las personas, homicidios, los que hemos visto, no pueden explicarse desde una sola perspectiva. Son los resultados de la interacción entre factores individuales, historia personal, impulsividad, situaciones, conflictos, consumo de sustancias, estructurales, desigualdad, pobreza y cultura de normalización de la violencia. Importancia de la investigación empírica. Los estudios basados en datos reales permiten identificar patrones, evaluar respuestas institucionales y diseñar políticas públicas más efectivas. Sin
sin evidencias empíricas, las intervenciones tienden a ser superficiales o ineficaces. Rol de la cultura de la violencia refuerza, mejor dicho, la aceptación social de la agresión como forma de resolver conflictos. Esta dimensión cultural es clave para entender por qué ciertos delitos se repiten y por qué muchas víctimas no denuncian, ya sea por miedo, ya sea porque lo normalizan, y como las fronteras, como ya les he mencionado, con los cárteles. Eso es lo que debemos de evitar, que se vea, que sea normalizado, que se denuncie, que digamos, confrontemos, no digamos que robemos y tal, ¿no? Sino que confrontemos los delitos, ya sea homicidio, al investigar quién lo mató, porque obviamente se van a tardar mucho buscando indicios y tal, ¿no? En lesiones ya sería más que nada enfrentar a la persona que lesionó, digamos, a un familiar y tenga conocidos, tal. Ven a esa familiar, obviamente la familia, hablando con el familiar o denunciando al familiar y todo eso. Agresiones sexuales, lo mismo, ya sea en caso de en familias, que luego pasa también, ¿ok? Y más que nada, viendo primero también el factor individual de por qué lo hizo, ya sea por necesidad, por un traumatismo que le generan anteriormente un familiar, o porque le llegó, o porque quiso, ya sea o también por un conflicto que tuvo, digamos, con un familiar y lo mató, o porque tenía metido drogas a más no poder, tal vez por necesidad, o porque en su cultura, sus familias ven normal eso. Es lo que debemos de evitar de ver o de que vean, y más que nada denunciar para que los verdaderos datos sean lo visto, que se vea realmente las denuncias, y por ende se apliquen las, las políticas públicas para que se aumenten tanto las penas, digamos. Una política pública sería reforzar un lugar donde sea una zona roja, porque asesinan mucho, roban mucho, secuestran mucho. Sería un regular a corto plazo, poner cámaras, vigilancia a mediano plazo sería confrontar a los lugares, los sitios más concurridos de, de cualquier delito que se esté efectuando en la zona roja, y a largo plazo sería más que nada protección total de la zona, ¿ok? Esa sería una política pública, ¿ok? Entonces sigamos. Estrategias de prevención. Prevención primaria antes del delito, educación en valores, promover el respeto, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos desde la infancia, intervención familiar, programas de apoyo a las familias en riesgo, prevención del maltrato infantil y promoción de las crianzas positivas o de la crianza positiva. ¿Nos han pagado? Desarrollo comunitario, mejorar las condiciones de vida en zonas marginadas, generar oportunidades educativas y laborales. Desarrollo voluntario, campañas para reducir la circulación de armas en comunidades vulnerables, como digamos se vio, luego veces aparece en, mm, en series policiales como SWAT o algo así, o Chicago Fight creo que era, que ponían una carpa, una mesa, y iba gente a dejar sus armas por un vale de despensa, para cambiarlo por comida, ¿ok? O por su despensa. Y obviamente un niño, aquí suena racista, pero fue un niño moreno con un arma de juguete. ¿Por qué? Porque quería un vale. Y vio como gente dejaba sus armas por el vale. Y obviamente lo dejó para que le dieran un vale. Pero para que, digamos, comiera él, comiera su familia,
con la despensa que le den y todo eso, ¿no? Por eso digo que hay que enseñar, hay que aprender, hay que aprender a enseñar para que las personas aprendan, o sea, que tú quieras aprender para que te sigan el juego y que ellos quieran aprender a ser, digamos, educados, a a a saber a saber respetar tanto o empatizar con la persona, digamos, que te robó, ya sea por necesidad, se ve que o digamos, que te robó, pero era una persona de la calle que quería comer, que te robó, digamos, 20 pesos, que te robó la cartera porque quería comer con el dinero que te robó, y obviamente eso está mal, pero hay que ponernos los zapatos de la persona. ¿Qué tal si lleva, digamos, 5 días sin comer? Ay, disculpen. Por eso hay que empatizar un poco. Que sí está mal de que te robó y tal, ¿no? Tú sientas el coraje de que te robaron, ¿no? Pero hay que ponernos a pensar en, ¿y si esa persona no ha comido y tal, ¿no? Entonces, sigamos. Prevención secundaria, riesgo identificado, atención a jóvenes en conflicto con la ley, que sería más que nada programas de reinserción social, mentorías, actividades deportivas y culturales, detección temprana de la violencia familiar, capacitación a personal médico, educativo y comunitario para identificar señales de abuso, controlar, control de armas, fortalecimiento de la trazabilidad, regulación estricta de la venta, importación y combate al tráfico ilegal. Pues obviamente, como ya les había mencionado, la reinserción, la, en caso de jóvenes, más que nada, que estén en casos de estos, ya sea de, ¿cómo le podemos poner? En situación de calle, en, en bullying, a veces en bullying, más que nada para que, digamos, se regulen ellos y obviamente cambien de parecer y cambien de manera a bien y que no cambien a mal. Obviamente, llamándolos un control, ¿ok? Igual aquí en caso de violencia familiar, con comunicación para la persona que agredió, para, digamos, perdone al agredido y que el agredido también perdone al agresor y todo eso, ¿no? Y el control de armas, pues obviamente los que están capacitados para que, digamos, confronta el cártel que está con el tráfico ilegal de armas y que sepa dónde las venden, dónde las recibe y con eso, pues, digamos, se identifique quiénes son qué cártel es el que roba, en caso de cárteles, quién es el cártel que las traspasa y quién que las recibe, ¿ok? Sigamos. Y por último, pues aquí vamos a hablar sobre unas preguntas. No las voy a descartar esta vez. Y sería más que nada, ¿cuál es el porcentaje de feminicidios en México? ¿Cuál es el porcentaje de homicidios a hombres en México? Y para ustedes, ¿cuál sería el delito contra la persona que más ven actualmente? O sea, o escuchen más, ¿ok? De estos temas, de los dos primeros, pueden buscar en Infobae, en, en así de estos, de estos, de estas páginas, ¿no?